Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del Libro de los Hechos. Y durante esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también que es muy interesante, que es vasos para el uso del maestro. Un tema muy interesante. Pero vamos ahora a recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, y allí vamos a leer el verso 15 y verso 16, el cual nos dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos ayude en todo, que nos guarde de todo mal y que al estudiar su palabra podamos comprenderla y asimismo practicarla. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que están con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy. Y nuestro apartado para el día de hoy se titula Una reunión con un objetivo. Y nuestra primera pregunta nos dice: ¿dónde se reunieron los discípulos? ¿Quiénes estaban presentes y qué hicieron? ¿Y qué podemos aprender de este paso? Muy bien, entonces, ¿dónde? ¿Quiénes estaban presentes y qué podemos aprender nosotros también? ¿Cuál es el objetivo de estas reuniones? Bien, pues vamos a ir para ello a la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, y allí vamos a leer los versos 12 hasta el verso 14. Vamos a ver lo que nos dice. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, como 1.1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. Entonces, ¿quiénes fueron los discípulos? ¿Quiénes más fueron? Según el texto que leemos allí, las mujeres con María madre de Jesús y con los hermanos de Jesús también. Subieron al aposento alto, estuvieron allí. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Cuál es el objetivo de estas reuniones? Vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía sobre este asunto. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 29 y la página 30, nos dice así: mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Entonces estaban allí, escudriñando su corazón, recordando las palabras que se les habían dicho. Estaban allí unánimes y orando. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Entonces no estaban buscando otras cosas, pero estaban buscando qué había en sus vidas, qué había en sus corazones. Y esta obra los estaba preparando para lo que más adelante vendría. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora aquí. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Esto es lo que ellos estaban haciendo, este es el trabajo que ellos estaban haciendo. Ellos sabían que tenían una misión. Y ahora que tenían esta misión,
se recordaban las enseñanzas de Jesús, se recordaban lo que Jesús había prometido y ahora estaban pidiendo que se cumplieran esas promesas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito aquí. Nombra una decisión tomada por la iglesia primitiva, compuesta de 120 creyentes, y por qué la forma en que se tomó la decisión a la joven iglesia no debe ser vista necesariamente como el método habitual. Esto es, había pues cierta cantidad de creyentes, toman una decisión, la forma en que lo toman. Muchas personas dicen, bueno, vamos a tomar las decisiones así como está allí. Pero vamos a ver cuál es esta situación. Primeramente, vamos a leer lo que está escrito sobre esta decisión. Vamos allá a la Biblia y leamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y allí vamos a leer los versos 15 al verso 26. Y vamos a ver lo que nos dice en esos textos. Leamos allí. En esos días, Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, que guió a los que prendieron a Jesús. Judas era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este adquirió un campo con el salario de su iniquidad. Luego cayó de cabeza, se quebró por el medio y se derramaron todas sus entrañas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De manera que ese campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: quede su casa desierta y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál eliges de estos, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí tenemos esta lectura de cómo ellos procedieron. Necesitaban poner al que iba a ser el número 12 y buscaron a dos. Y ahora oraron para que les mostrara a Dios cuál es el que iba a ser. Y ahora echaron suertes. Una persona dice, bueno, vamos a echar suertes. ¿Será que este es el método que se requiere? Vamos a ver qué es lo que más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo, que está en el libro de Hechos, capítulo 6. Y allí vamos a leer el verso número 3. Vamos a ver lo que nos dice allí. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esta es otra ocasión, otras decisiones que se tomaron. Pero estamos leyendo una cosa un poco diferente. Muy bien. Aquí se requerían varones que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable un poco más sobre esto. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, en la página 236, nos dice de esta manera: cada miembro de la Iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella. Muy bien, no es que una persona dirija todo y una persona diga cómo se va a hacer, sino cada miembro tiene voz para poder elegir los dirigentes de la Iglesia. No es que se va a nombrar uno nada más así. Notemos lo que estaba pasando allá y ahora sabemos que cada uno de nosotros podemos decir, yo pienso que debe ser esto. Claro que debemos orar al Señor, pero hay más todavía. Vamos a leer lo que dice ahora este siguiente párrafo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 371. Que nadie sea alejado
de los principios sólidos y razonables que Dios ha establecido para guiar a su pueblo, y que nadie confíe para su dirección en métodos tales como arrojar una moneda. Tal conducta resulta muy agradable para el enemigo de las almas, porque él trabaja para controlar la moneda y así lleva a cabo sus planes mediante sus instrumentos. Muy bien, entonces no hemos de arrojar la moneda, ¿verdad? No es que haya echaron suertes. Y para nosotros tal vez podemos pensar, bueno, la suerte es arrojar una moneda, a ver quién es el elegido, pero ese no es el método de Dios. ¿Nos damos cuenta? Recordemos, el método de Dios es un poco diferente. Vamos a leer qué es lo que nos dice aquí. Vamos a este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Mensajes Selectos, tomo 2, página 371, dice así: que nadie es engañado con tanta facilidad ni inducido a confiar en semejante prueba, esto es, de tirar la moneda. Que nadie rebaje su experiencia a recurrir a métodos indignos para encontrar dirección en cuestiones importantes relacionadas con la obra. Recordemos que cuando la iglesia iba comenzando, bueno, pues no tenía la experiencia, iba apenas surgiendo y procedieron de esta forma, pero hoy día el asunto va avanzando, vamos teniendo más conocimiento. Muy bien, vamos a ver ahora qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 379, nos dice así: leed vuestras Biblias con mucha oración. No procuréis humillar a otros, sino humillaos delante de Dios, y trataos con bondad unos a otros. El echar suertes para elegir a los dirigentes de la iglesia no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Llámese a hombres de responsabilidad para elegir a los dirigentes de la iglesia. Entonces vemos el primero donde iba naciendo la iglesia, había 120 creyentes y se pidió echar suertes. Pero en la segunda ocasión que toman una decisión para elegir los diáconos, ahora dicen, vamos a buscar hombres llenos del Espíritu Santo, que sean honestos, que sean sabios, que sepan dirigir, y vamos a poner a ellos. Muy bien, entonces tenemos que ver cuál es el método correcto. Al iniciar sin experiencia, más adelante con más experiencia. ¿Nos damos cuenta? Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra, entender cómo Dios actúa y cómo Dios nos va revelando su palabra de verdad poco a poco, de tal forma que podamos cumplir lo que en ella está escrito. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu y ayúdanos a entender y a vivir las cosas que venimos aprendiendo. Pedimos todo esto, así como una bendición para aquellos que están con nosotros y que nos acompañan. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en nuestro siguiente estudio de Lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.